Un saludo a todos. En la sesión de hoy veremos Ley de Ohm por George Ohm 1787-1854, la cual nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. En el siguiente triángulo analizaremos cada una de las letras que representan a una magnitud estudiada en esta teoría, la cual la V representa a el voltaje, la I representa a la corriente, la R representa a una resistencia eléctrica. Y en el Sistema Internacional de Unidades, el voltaje se mide en volts, la corriente en amperes y la resistencia en ohms. Pero recordemos qué es voltaje, qué es corriente y qué es resistencia. Voltaje: magnitud que se encarga de mantener la diferencia de cargas positivas y negativas. Corriente o intensidad: velocidad a la que se desplazan los electrones a través del conductor. Resistencia: magnitud que mide la dificultad que opone un material al ser atravesado por una corriente eléctrica. Ahora veamos cómo se aplica este triángulo de magnitudes para encontrar alguna magnitud desconocida. Nos vamos a basar sobre el triángulo superior izquierdo que está en amarillo, el cual nos ayudará a encontrar las combinaciones o las fórmulas en el caso de desconocer alguna magnitud en un circuito eléctrico. Supongamos que en el primero de los casos desconocemos el voltaje en un circuito eléctrico, lo cual gráficamente nos indica este triángulo qué operación vamos a realizar. Dice que vamos a multiplicar intensidad por corriente, intensidad por corriente. Y en el segundo de los casos, si desconocemos a la intensidad, igual se nos marca gráficamente la operación. Tenemos que dividir voltaje sobre resistencia, voltaje sobre resistencia. Y en el tercer de los casos, si desconocemos a la resistencia, igual nos marca gráficamente qué operación tenemos que realizar. Dividir voltaje sobre intensidad, voltaje sobre intensidad. Ahora veamos el siguiente ejemplo aplicando la ley de Ohm y la combinación gráficamente de las magnitudes desconocidas, la cual se nos pide calcular la intensidad de la corriente que pasa por una resistencia de 8 amperes al conectarse a un acumulador de 10 voltios. Tenemos nuestro circuito eléctrico, en el cual conocemos los 10 voltios y los 8 ohms. ¿Qué fórmula vamos a utilizar o qué combinación vamos a utilizar? Utilizaremos la de intensidad, porque no conocemos la intensidad, la estamos desconociendo, es decir, se nos indica que tenemos que realizar una división, dividir los 10 volts sobre los 8 ohms. Vamos a sustituir 10 voltios sobre 8 ohms. Nos da un resultado de 1.5 amperes. Veamos el siguiente ejemplo, en donde se nos pide encontrar el valor de la resistencia. Y si conocemos a nuestro voltaje y a nuestra intensidad de corriente o a la corriente, en el cual utilizaremos el último triangulito que nos expresa gráficamente qué operación realizar, el cual nos indica que tenemos que dividir los voltios sobre la intensidad, porque si conocemos a estos valores, vamos a sustituir. Conocemos el voltaje y conocemos la intensidad. Veamos. Tenemos 100 voltios sobre
25 amperes y nos da como resultado 4 ohms. Ya ocupamos los dos triángulos que están encerrados en morado y ahora solamente nos queda el del voltaje, el cual nos indica realizar una multiplicación. Multiplicaremos intensidad por resistencia. Veámoslo en el circuito. Conocemos el valor de la intensidad, que es de 25 amperes, y el valor de la resistencia de 10 ohms. Vamos a sustituir 25 amperes por 10 ohms y nos da como resultado 250 voltios. Así es como concluimos la ley de Ohm y cómo se ocupa en los diferentes circuitos eléctricos para encontrar las magnitudes como voltaje, intensidad de corriente y resistencias. Espero que sea de tu agrado este video y puedas con él aplicarlo para la solución de algún problema.